Bien, como vimos la clase anterior, el recorrido de un vector a través de un for y cómo lo podíamos eficientizar sacando lo que es una variable auxiliar, colocándolo directamente sobre diffs, que es la función que nos muestra en la salida de nuestra consola lo que queremos imprimir, en este caso lo que sería la posición del vector en un cierto recorrido dentro de la iteración misma del vector. Entonces lo que vamos a hacer ahora sería justamente recorrer un vector de una forma más eficiente, porque tenemos el problema de que nosotros estamos asignando de una posición tal lo que es un vector. Pero ¿qué pasa si el vector cambia? ¿Qué pasa si yo agrego un elemento, por ejemplo el 10 o el 2? Yo lo ejecuto esto y vas a ver cómo voy a tener solamente los 4 primeros elementos y no los 5 que yo agregué. Bueno, de eso se trata esta clase, justamente de eficientizar lo que sería nuestro algoritmo de nuestro for. Entonces para eso vamos a reutilizar este código, que es el más eficiente. Vamos a colocarlo acá y te lo voy a dejar justamente comentado, el que no deberíamos utilizar, que sería el de abajo, por lo menos para este caso, ¿no? Después eso lo podrás ver vos y en relación a lo que necesitas y lo que querés. Ahí tenés dos ejemplos, solamente el recorrido del for para testeo de for, y acá tenés el recorrido del for con array, y acá tenés el recorrido del array con el for en este caso. Esto después lo puedes cargar del GitHub y mismo en el GitHub hacer las diferentes pruebas pertinentes que te resulten útiles para poder reutilizar el código. Entonces acá vamos a cambiar lo que es nuestro vector. Podríamos asignarle una cierta cantidad de elementos, por ejemplo, no sé, un rango de 1 a 100, no sé qué te parece, y acá que en vez que comience desde 1 a 4, si nosotros queremos seguir la misma estructura debería ser de 1 a 100. Pero nosotros no queremos eso, porque si no, no sabemos cuántos elementos van a ser modificados o quitados o agregados. Entonces hay que agregarle lo que sería el comando length. El comando length justamente lo que hace es tomar la longitud, en este caso de los diferentes tipos de elementos de este vector, y va a tomarlo como el elemento máximo que tiene que iterar. En este caso comienza desde 1, nuestra variable de iteración comienza en 1 y va a finalizar en el valor máximo de nuestro vector. En este caso en 100. Si esto nuevamente lo ejecutamos, vamos a ver que itera los 100 elementos. Fíjate, comienza desde el 1 hasta el elemento número 100, ¿sí? Que es el elemento máximo. Y si yo quiero, por ejemplo, ver qué tan eficiente o cuál es la respuesta de mi algoritmo, en este caso del for, vamos a utilizar las funciones que ya vimos, TikTok, ¿sí? Estas funciones justamente nos van a entregar el tiempo de resolución de nuestro algoritmo. Le damos TikTok run y tenemos 0,02 segundos, más o menos aproximadamente. Y si aumentamos la cantidad de elementos, le escribimos a 1000 elementos, va a ser como ahora llegamos a la décima de segundo, y si colocamos 10.000 elementos, vas a ver cómo pasa el segundo. Casi lo pasa, ¿sí? 0,71. Habría que hacer 100.000 elementos por él. Creo que ahí sí lo pasaría. Son unos 6-7 segundos más o menos, aproximadamente. Bien, 5,17 segundos. Bueno, de esta forma ya tendríamos un uso que se le puede aplicar a lo que es nuestro for. Ahora si vos me decís, ¿y qué pasa? ¿Cómo lo haces sin el for? Bueno, sin el for tendrías que justamente utilizar otras funciones para recorrer lo que es el vector, ¿sí? Y de esa forma no ver qué es lo que tenés. En cambio con el for te posibilita muchísimas cosas, no solamente lo que es recorrer un vector, sino recorrer diferentes sectores dentro de los elementos de un vector, o justamente extraer elementos del vector sin utilizar funciones preestablecidas, o crear mismo tus funciones para poder utilizar dentro de los elementos del vector y cosas por el estilo. Puedes hacer muchísimas cosas para hacer con este tipo de bucle.